Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación. Esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983. Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por mí es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom.
cause one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared, cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. Buenos días a todos. Los ponentes tienen aquí delante pues a los representantes del mundo del agua, no solo del Levante, sino también de España, no solo del regadío, sino también de los abastecimientos, representantes de una industria agroalimentaria puntera que está a la vanguardia. Siempre se ha dicho, últimamente se dice con frecuencia, que en un tomate y en un melocotón hay tanta tecnología como en un smartphone, y es cierto. Y bueno, y están aquí para escuchar sus propuestas, sus compromisos respecto al agua. Y también están para que les den cierta seguridad, en la medida de lo posible, cierta certidumbre, que es lo que piden para abastecerse de agua, no tanta agua, sino también certidumbre sobre el agua, y también que se pronuncien pues sobre el trasvase Tajo Segura, que cumple 40 años precisamente el mes que viene. En torno a estas ideas y otras más que ustedes quieran lanzar en este debate, paso ya a presentarles ante el auditorio. Tenemos aquí a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, bienvenida. Teodoro García, Melissa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Santiago Bascal, presidente de Vox, y Pedro Arrojo, que es representante de Podemos en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Sin más dilación, empiezo lanzándole en la primera ronda de intervenciones los compromisos de sus partidos, de sus organizaciones políticas respecto a las infraestructuras hídricas y, en la medida de lo posible, si pueden precisar qué compromisos están dispuestos a adquirir sobre el trasvase Tajo Segura, los 40 años y el futuro que creen que debe tener, y sobre otras infraestructuras que no son necesariamente trasvases, sino desalación, interconexión de desaladoras, obras de regulación, etcétera. Empieza, por favor, Melissa Rodríguez, si eres tan amable. Muchísimas gracias a todos, gracias al señor Buitrago también por la introducción. Yo quiero hacerme eco de las palabras del señor Bamonte, cuando decía que el agua debería ser una política de Estado y no una política de enfrentamiento. Y tiene razón por distintas circunstancias, pero sobre todo porque las políticas de agua sobreviven a los ciclos electorales, sobreviven, y lo estamos viendo, a tendencias de muchos partidos políticos y a muchos de nosotros también. Cuando se habla de agua, se habla de sociedad, se habla de agricultura, se habla de vida, se habla de ciudadanía, se habla de industria, se habla de I+D+I. Como ya digo, se habla de muchísimas más cosas de las que aparentemente tratamos. Hemos perdido una oportunidad en esta legislatura, y es de tener un informe común. Como saben, hubo una subcomisión del agua, una subcomisión en la cual a nosotros, por ejemplo, se nos expulsó en toda la fase de conclusiones, ya que ni siquiera se aceptó ni un punto, ni una coma, ni una consideración diferente a la del acuerdo que estaba pactado. Y eso no es hacer política de agua. De hecho, también les voy a ilustrar con una novedad. La política de agua bien hecha no da votos a 4 años. La política de agua bien hecha se ve a 20 años. Las políticas de Estado bien hechas no se hacen para ir a unas elecciones, y ya les aviso que cuidado con los cantos de sirena de estos meses, porque en lugar de corresponderse a proyectos reales que puedan salir de un consenso, que es lo que tendría que ser, para evitar que luego, si hay cambios de gobierno, no varíen esas políticas de agua y ustedes tengan esa certidumbre que necesitan, pues será todo lo contrario. Tenemos datos sobre la mesa. El MAPAM acaba de publicar que para 2100, que parece lejos, pero no está tan lejos si pensamos en las siguientes generaciones que nos preceden, el territorio húmedo y semihúmedo de España será solo un 28%. Solo un 28% de nuestro territorio. Tenemos datos escandalosos, como que en España, que tenemos escasez de agua en algunas zonas, y que ese documento que salió de la subcomisión no reconoce el déficit hídrico de unas zonas de España. España
Según ese documento, ¿hay agua abundante en todo el país? Pues no, hay unas zonas con déficit hídrico. Entonces vamos a datos importantes para intentar suplir, como el dato de la reutilización. En España solo se reutiliza el 8,8% del agua y sabemos que hay países, en este caso punteros, a nivel de infraestructuras hidráulicas y de tecnología hidráulica, como es Israel, que tiene un 91%. Tenemos zonas con restricciones de agua, tenemos zonas en las que los camiones cisternas son parte del paisaje natural de esos municipios y eso en un país como el nuestro no se puede permitir. Yo vengo de una comunidad, por mi acento lo notarán, que es insular, en la cual el agua es algo muy importante, lo necesitamos y cada una de las islas tiene condicionantes o materias primas diferentes. Y para sobrevivir y para que nuestra agricultura, nuestro campo salga adelante, también hay que tomar decisiones, pero no cortoplacistas. Como ya dije, se nos expulsó directamente de esas conclusiones finales en esa subcomisión del agua, porque la ideología primaba más que tener un consenso. Cuando intentamos ideologizar políticas de Estado, llegamos a políticas electoralistas y no a políticas de futuro. Y sobre todo no a políticas que respeten a nuestro entorno. Nosotros creemos que hay que tener muchísimos condicionantes sobre la mesa, más allá del debate trasvase sí, trasvase no, porque quien reduzca el problema del abastecimiento de agua en nuestro país a trasvase sí, trasvase no, se está confundiendo. Porque hay muchísimos más condicionantes que tienen que llevarnos a tener ese plan nacional del agua o ese plan hidrológico nacional que tanto necesitamos. Nosotros creemos que este plan hay que actualizarlo y que hay que actualizarlo a los objetivos 2030-2050 que ya están fijados. Para eso hay que trabajar tanto en las cuencas que son eficientes ya, sabemos que hay unas cuencas hidrográficas y hay unas zonas de nuestro país que son ultra eficientes a la hora de la utilización del agua, pero tenemos otras zonas que quizás por abundancia del recurso no son eficientes y ahí también hay que empezar a trabajar, porque la eficiencia tiene que ser el hilo conductor de la utilización de agua en todo el territorio español. Es importante que entendamos que tenemos que también gestionar la recarga de nuestros acuíferos. De los acuíferos que tenemos en este momento en nuestro país, saben que hay un 33% que están sobreexplotados, ya lo hemos denunciado así en distintas comisiones en el Congreso, pero además un dato muy negativo y es que el 42% de nuestros acuíferos están en mal estado por posible contaminación. Y un país como el nuestro, con esa tendencia a la desertificación, no se lo puede permitir. Por eso creemos que es necesario que se crea realmente en la economía circular del agua, que se crea y que se trabaje en culminar todo el proceso. Estamos vertiendo al mar agua depurada, en lugar de intentar tratarla y reutilizarla. Estamos tomando, o se han tomado a día de hoy, distintas políticas en materia de agua que hoy están siendo o han sido pufos de corrupción, han sido chiringuitos políticos para colocar a los que querían y en lo que menos se pensó en este caso es en el agua. Para nosotros, el intentar incidir de manera tecnológica por parte de la política nos parece una falta de respeto y nos parece voy terminando, una frivolidad. Creemos en la neutralidad tecnológica, creo que lo que tenemos es que tener claro el objetivo, la solidaridad, sí, la sostenibilidad también, cauces ecológicos, sí, eficiencia en el trato del agua también, pero todo eso junto y de una manera que nos lleve a mantener todo nuestro sector, tanto no solamente el agua de vivienda, sino también el de nuestros campos, a final. Termino apuntando que es necesario revisar y fortalecer la gobernanza de las conferencias hidrográficas, despolitizarlas. Yo sé que nosotros utilizamos mucho esa palabra, pero es que cuando se trata de términos técnicos, lo que tiene que primar es que sea gestionado por técnicos, que son los que saben de la materia. Al final, con todo esto, para terminar mi exposición inicial, les quiero decir que por parte de Ciudadanos hay un gran compromiso para que salga el Plan Hidrológico Nacional. Sabemos que hay que mejorar las infraestructuras hidráulicas existentes. Se está perdiendo un 33% del agua que se transporta por el mal mantenimiento de dichas infraestructuras. Sabemos que hay que mirar hacia el futuro y sabemos que esto no es una herramienta política. Así que quien quiera introducir en los debates o tener discursos diferentes en función de la comunidad autónoma en la que esté para intentar ganar un par de votos, flaco favor le está haciendo no solamente al sector agrícola, no solo al sector de la vivienda, sino en concreto al futuro de nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias. El señor Arrojo, por favor. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Una cosa que siempre me llama la atención en este tipo de foros, las pocas mujeres que participan. Deberíamos reflexionar en ello.
Miren, el cambio climático en lo sustancial, voy al grano, muy al grano. Lo que va a suponer de aquí a final de siglo, de acuerdo con los datos que nos ofrece el CEDEX oficialmente en España, supondrá una reducción de caudales medios y de infiltraciones en los acuíferos en media del orden del 24%. Y en las zonas más sensibles entre el 30 y el 40%. En esas condiciones y aplicando el principio de precaución, que nos dice que hay que prepararse para las situaciones plausibles más desfavorables, no por ser pesimistas, sino por ser prudentes, las estrategias tradicionales que han estado vigentes a lo largo del siglo XX basadas en las grandes obras hidráulicas, simplemente les voy a explicar rápido, no son la solución principal, no son el eje central, si no queremos fracasar. Miren, al haber un 24% menos de agua en nuestros ríos, hacer una nueva oleada de grandes presas es como regalarle un monedero a un pobre. O es como, ante una crisis económica familiar, abrirse cuentas corrientes. No es forma de resolverlo. En la siguiente sequía tendremos más presas vacías. Por otro lado, los trasvases como estrategia dominante no es la estrategia para abordar el tema del cambio climático, porque las sequías no son locales. Cuando el Segura entra en estrés hídrico, suele entrar el Júcar, suele entrar el Ebro y suele entrar la cabecera del Tajo, con lo cual los trasvases colapsan. Eso ha pasado en la última sequía, teníamos un trasvase con capacidad de 1000 hectómetros cúbicos Tajo Segura y no se pudo trasvasar. Luego esa es una mala estrategia, más allá de razones ambientales, por pura racionalidad y eficacia. En resumen, miren, yo no estoy contra las presas o contra los trasvases, como no estoy contra las autopistas o como no estoy contra los aeropuertos, pero estoy radicalmente en contra de aeropuertos sin aviones, de autopistas sin coches y de presas y trasvases que en el momento que se necesitan están sin agua. Por razones de eficacia y por razones de racionalidad económica. Miren, las claves alternativas que venimos proponiendo y que están en el informe como propuestas positivas, en el informe y el dictamen que se aprobó por mayoría en el Congreso, se basa fundamentalmente en una primera cuestión: restaurar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, de nuestros ecosistemas acuáticos y particularmente de nuestros acuíferos, que son nuestros pulmones hídricos naturales. Y tenemos que acabar con el desgobierno, vergonzoso para España, que suponen más de 1 millón de pozos ilegales. Segundo lugar, debemos de introducir y de extender seguros de sequía para el regadío. Es fundamental, es fundamental. Tercero, tenemos que adaptar las demandas del futuro a las expectativas realistas de lo que vamos a tener. De donde no hay, no se puede sacar. Y por tanto, en esa línea hay que complementar, sobre todo en las zonas más sensibles, por racionalidad económica y por eficacia. Hay que complementar esa disminución de expectativas que tenemos en las posibilidades de agua con la desalación, la regeneración, la reutilización, pero usando tecnologías, es decir, renovables, eólica y solar. Es la forma de apuntar en esas regiones más sensibles a una autosuficiencia sostenible y viable. Y por último, miren, se habla de Pacto Nacional del Agua, perdonen, los colectivos sociales han venido al Parlamento, nos lo han explicado, del orden de 100 colectivos, sindicatos, asociaciones de todas las comunidades de España nos han traído el Acuerdo Social del Agua, ¿no? A ver, ahí tenemos un acuerdo social del agua, solidario, pero en donde las claves en este tema no están tanto en el tema de la solidaridad, que por supuesto, sino en el tema de la sostenibilidad y de la racionalidad económica. Muy bien, muchas gracias, señora Rojo. Señora Abascal, su turno. Muy buenos días y muchas gracias al Foro del ABC y de la Verdad por habernos invitado y habernos brindado la oportunidad de compartir nuestras reflexiones con todos ustedes. Yo, en primer lugar, quiero establecer 2 compromisos de Vox. El de que el discurso sobre el agua será el mismo en Murcia, en Almería y en Alicante que en Zaragoza y que en Toledo. Será exactamente el mismo sin una sola variación. En segundo lugar, el compromiso de que no glorificaremos el consenso para aplicar
políticas hidráulicas. El consenso es deseable, pero no es imprescindible. Para hacer un plan hidrológico nacional, para aprobar trasvases, no hacen falta 350 diputados, ni 300, ni 250, ni 200. Hacen falta 176 diputados. Quiero comenzar diciendo que la postura de Vox es defender un discurso nacional del agua bajo la óptica del interés de toda la nación y basado en dos criterios que para nosotros son los criterios del sentido común. Uno es el de la solidaridad entre las regiones y el otro es el sentido común medioambiental que respete los caudales ecológicos, que no pueden estar dictados por lobbies ideológicos. Es decir, que estén algo por encima del estiaje natural de los ríos, que es muy inferior, por cierto, al garantizado ya por las presas. ¿Y por qué un discurso nacional del agua? Porque el agua de toda España es de todos los españoles sin ningún tipo de distinción regional. Esta es una premisa para Vox, porque la existencia de ese agua disponible ahora mismo se debe al esfuerzo y al dinero durante muchas décadas de todos los españoles de todas las regiones. Es decir, la red hidrográfica, los embalses, los más de 40 trasvases existentes son obras públicas que se han abordado con el esfuerzo y el dinero de todos los españoles durante mucho tiempo. Es decir, los embalses son de toda la ciudadanía española y no solo de la región o de la provincia donde están. ¿O acaso el Museo del Prado es solo de los madrileños? No, es patrimonio nacional, igual que la red de carreteras, igual que la red de ferrocarriles o igual que la red eléctrica. El discurso nacional del agua que nosotros invocamos en este momento, por supuesto, no es un invento de Vox. Es un discurso transversal, porque es de sentido común, y es un discurso histórico, que parte del regeneracionismo de Joaquín Costa, que se mantiene durante un siglo hasta el gobierno de José María Aznar, pasando por la monarquía, por la dictadura de Primo de Rivera, por la Segunda República, por el régimen de Franco, por el gobierno de Felipe González, que ideó la interconexión de cuencas, y por el gobierno de Aznar, que puso encima de la mesa el Plan Hidrológico Nacional, hasta la llegada del presidente Zapatero, que termina con ese Plan Hidrológico Nacional y con el trasvase del Ebro, y el presidente Rajoy, que preso también de cierto autonomismo, no lo recupera a pesar de una aplastante mayoría absoluta. Y quizá porque se glorificó una vez más el consenso. Incluso se pone encima de la mesa en esos momentos un proyecto de estatuto en Castilla-La Mancha, que no llega a aprobarse, que pretendía blindar el agua de los ríos de Castilla-La Mancha. Al final, en todos los planes, desde el de Costa hasta Aznar, subyace esa idea que nosotros compartimos y que el agua es de todos y creemos que eso solo se puede garantizar, además de gestionando el agua adecuadamente, trasvasando y embalsando. Es decir, en conclusión, el sentido común y no las ideologías nos hace pensar que el agua es una cuestión nacional, que el Estado debe garantizar esa gestión sostenible y que el Estado debe abordar un nuevo plan hidrológico nacional que contemple los embalses necesarios, que garantice los trasvases y la interconexión de todas las cuencas para solucionar el déficit hídrico que se produce en algunos sitios de España, porque hay una España, y esto es una evidencia, que tiene sed y otra a la que le sobra el agua. Muchas gracias. Gracias, señora Abascal. Don Teodoro García, secretario general del PP. Muchas gracias, don Manuel, y muchas gracias a ABC, muchas gracias también a Cajamar y muchas gracias a la Scratch por haber organizado esta jornada en Madrid. Creo que es necesario que también los problemas de todo el Levante se lleven al foro adecuado y yo creo que Madrid es un sitio adecuado para discutir sobre esto. En Murcia no se dice Scratch, se dice de otra forma, otro acento, pero he escuchado. Pero nosotros, desde el Partido Popular, pues siempre hemos defendido la figura de las comunidades de regantes, una figura fundamental en lo que se refiere a la gestión del agua. Quiero saludar también a diputados, senadores, compañeros que han venido y decirle al director de ABC, a Víctor Rubido, que es cierto que en Galicia sobra agua, pero ojo, porque sin las infraestructuras adecuadas en ocasiones no sobra agua, que es precisamente lo que ocurre en el Levante español, ¿no? También quiero agradecer a Cajamar no solo la organización de esta jornada, sino también todo lo que lleva haciendo a través de Bartolomé Viudes, de José Luis, todo lo que lleva haciendo por el sector agrícola, agroalimentario en todo el Levante, porque creo que son factores fundamentales. Y a Manuel, ya por último, por llevar contando todo lo que ocurre en el sector del agua durante todos estos años. Hace un par de años, llevamos una propuesta, está aquí Accesión Carreño, la portavoz de Agricultura, al Congreso de los Diputados de un Pacto Nacional del Agua. En esa propuesta hubo quien votó en contra, hubo quien votó a favor, hubo quien se abstuvo. Finalmente salió aprobada y creemos que sentó las bases del nuevo paradigma, lo que tiene que venir en materia de agua.
Creo que lo fundamental en esto es que los regantes puedan tener reglas objetivas y certidumbre a la hora de saber cuándo pueden disponer de recurso hídrico y cuándo no. Creo que es fundamental que todos estemos al menos de acuerdo en lo que se puede esperar del sistema de agua y, por tanto, eso fue lo que llevó, que en algún ponente se le ha olvidado mencionarlo, que es una cuestión importante, eso fue lo que llevó a establecer por ley los mecanismos que rigen el trasvase Tajo Segura para que los regantes no tengan que esperar a ver si Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias deciden si se traspasa o no, sino que sea una cuestión automática. El regante, el agricultor, necesita certidumbre. He oído también que no debe de haber una política de enfrentamiento. Ojo, si alguien quiere cerrar el trasvase, habrá política de enfrentamiento. Lógicamente, no puede haber política de consenso si no estoy de acuerdo con que una persona cierre una infraestructura que lleva 40 años dando riqueza a la tierra en la que vivo, que es España, a pesar de vivir en el sur de la misma, ¿no? La subcomisión de agua establecía un cierre paulatino del trasvase y eso es algo que en las conclusiones, Pedro, se ha visto en prensa y, de hecho, fíjate, me dices que no con la cabeza, ayer mismo el Gobierno me respondió sobre las intenciones que tienen en cuanto a la futura ley de transición hidrológica y de cambio climático y hablaban de trabajar en un escenario de reducción de disponibilidad hídrica en torno a un 20 o un 30% en materia de aportaciones del trasvase. Esto es una cuestión gravísima contra la que, pues lo siento, pero va a haber enfrentamiento, por lo menos por parte del Partido Popular, porque no estamos dispuestos a que haya una reducción de los aportes del trasvase de un 20 o un 30% y encima el Gobierno lo ponga por escrito. No estamos dispuestos a que esto ocurra, ¿no? Y al final, pues se puede gestionar por criterios técnicos, se puede gestionar por criterios objetivos, pero indudablemente hay siempre el agua, pues es un bien de todos y, por tanto, debe estar garantizado en todo el territorio. Sobre el Pacto Nacional del Agua, del que se comentaba aquí, colectivos sociales que fueron al Congreso, etcétera, pues hombre, a mí me parece bien que se escuche a todo el mundo, pero yo creo que deberíamos de escuchar sobre todo a los que hacen uso del recurso hídrico, que son los regantes y los agricultores. Bajo mi punto de vista, que vaya alguien a hablar de agua que solo riega las macetas de su casa, pues me parece bien, creo que hay que escucharle, pero el que su vida depende de tener caudal disponible para poder regar y sacar adelante a su familia, pues yo creo que debería de tener un peso importante a la hora de definir las políticas de agua. Por último, también he escuchado la cuestión de la solidaridad. Yo creo que uno es solidario con lo que es suyo, uno no puede ser solidario con lo que no es suyo. Y el agua pues, no es del que le pasa por la puerta, sino que es de todos los españoles y, por tanto, debe tratarse con criterios objetivos. Por hacer 3 apuntes breves sobre, ya que estamos hablando de la cuestión de los trasvases, del trasvase Tajo Segura en concreto, pues hay algunas mentiras que yo creo que conviene desmontar antes de pasar al debate. Lo primero es cuando se dice que el Tajo está mal por culpa del trasvase. No es cierto, es un argumento que no es cierto y que creo que no podemos seguir dando pábulo. Creo que hace falta mucha más inversión en todas las cuencas de España. Creo, además, que en el 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular llegó al poder, vimos cómo estaban los planes de cuenca sin hacer, vimos cómo se han construido desaladoras sin conectar, algunas de ellas sin red eléctrica y sin red de abastecimiento para los agricultores. Y estoy viendo aquí agricultores del Guadalentín, de la cuenca de la Almanzora, incluso de la margen derecha, de la parte de Alicante. Estaban sin construir esas infraestructuras, con lo cual pues podemos tener muchos discursos sobre el agua, pero si no hay infraestructura no se puede. Voy terminando. Las grandes desaladoras se han construido para sustituir los caudales de trasvase de Tajo Segura. Esto es una cuestión que el Partido Socialista puso sobre la mesa y contra la que estoy radical y absolutamente en contra. Puede haber una aportación externa del sistema, pero jamás podemos sustituir el Tajo Segura con la desaladora. Y por último, pues algo que bajo mi punto de vista es un insulto para los murcianos y para los almerienses y para los alicantinos y para todo el Levante, no se utiliza el agua de forma eficiente. Yo estoy viendo caras de personas a las que he visitado en su explotación agrícola y he visto lo que hacéis con el agua, y que diga a alguien que no se utiliza el agua de forma eficiente parece poco menos que un insulto. Y por último, que el trasvase fomenta la puesta en marcha de cultivos de regadío de forma ilegal. Gracias. Creo que es algo también bastante peligroso que lo afirmemos. Doña Cristina Narbona.
Muy buenos días, muchísimas gracias a los organizadores de este encuentro. En primer lugar, decirles que todavía desde la oposición, hace ahora un año, la Comisión Ejecutiva Federal que presido, del Partido Socialista, hizo público un acuerdo de país, una oferta política que intentaba sentar las bases para el diálogo, por supuesto con otros grupos parlamentarios y con distintas instancias sociales, sobre lo que creemos que tiene que ser la política del agua del siglo XXI. Porque la política del agua del siglo XXI, por distintas razones, no puede ser la política del agua del siglo XX. No se ha mencionado por ninguno de los ponentes, pero yo tengo aquí el informe de la Comisión Europea hecho en el año 2015, donde aparecen 37 observaciones de mucho calado respecto de la planificación hidrológica española. Observaciones que requerían de la introducción de modificaciones en las leyes vigentes, por ejemplo, para garantizar de verdad el control y la medición de todo tipo de captaciones, el establecimiento de tarifas de agua que respondieran a los costes a recuperar, por supuesto con las excepciones que quisieran justificarse, la atención especial, por supuesto, a las aguas subterráneas y la obligatoriedad de combatir la contaminación de nuestras aguas, tanto superficiales como subterráneas. Este informe de la Comisión Europea es el que ha orientado la primera parte de la labor del Gobierno actual, intentando revisar cómo están los planes hidrológicos de Cuenca y dónde hay que incidir para que podamos cumplir con algo que, siendo miembros de la Unión Europea, nos obliga, como nos obligan las leyes nacionales. De igual manera, es el acervo jurídico al que estamos obligados y que además, si no se cumple, como no se ha cumplido a lo largo de los años, lo que tenemos son multas y lo que tenemos es dificultad de obtener financiación por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, mirando hacia el futuro, el compromiso del Partido Socialista es precisamente el de garantizar, incluso en los peores momentos del cambio climático que ya hemos empezado a ver muy de cerca, que exista garantía de suministro en cantidad y calidad para todos los usos que sean necesarios, desde el abastecimiento al regadío, a los usos ambientales que están exigidos por parte de la directiva, de las distintas directivas europeas, que nada tienen que ver con la ideología, sino con el conocimiento científico que hoy tenemos de lo que es necesario en cada una de las cuencas. Y hablo desde el punto de vista ahora del trasvase Tajo Segura con la legitimidad que me da haber sido ministra de Medio Ambiente en el momento de la peor sequía que hasta ese momento había habido. La siguiente ha sido peor y ha interrumpido el trasvase del Ebro durante 11 meses a la cuenca del Segura, pero sin llegar al extremo que se ha vivido más recientemente. Yo, como ministra, estuve gestionando que todo el agua posible fuera hacia la cuenca del Segura, aunque eso significara una discusión permanente con mi compañero de filas, el presidente de Castilla-La Mancha. Y al mismo tiempo iniciamos un proceso de construcción de plantas de desalinización que afortunadamente y a pesar de todos los obstáculos, en estos momentos están garantizando casi la mitad del suministro de agua a 3 millones de personas en la cuenca del Segura. Y eso que efectivamente muchas se quedaron a medio desarrollar y que ahora, y eso ya el Gobierno ha empezado a proyectarlo, lo importante es que se puedan conjugar los aportes del Tajo Segura, que no por una decisión política, sino por una cuestión asociada al cambio climático, es previsible que sean menores en el futuro, asociar esos aportes a una mayor garantía desde la conexión de las plantas desalinizadoras y desde embalses que puedan regular, almacenando ese agua que se puede producir durante todo el año, de manera que el objetivo sea efectivamente el de garantizar tanto el suministro urbano, turístico, industrial, en este caso de la cuenca del Segura, como también
el poder garantizar los regadíos, que en estos momentos hay regadíos que prácticamente han sobrevivido solo gracias a ese agua desalada que tanto se quería desacreditar. Pero insisto, esto va de que la política del agua en España y los acuerdos políticos efectivamente tengan como referencia lo que es nuestra referencia como país miembro de la Unión Europea. Y por eso se están revisando los planes hidrológicos de Cuenca para intentar que los objetivos, por ejemplo, de que no haya, según dice la propia directiva europea, no haya nuevas infraestructuras que no contribuyan a mejorar el estado de las masas de agua, y tal cual así se dice, y eso a lo que nos obliga es a optimizar todas las infraestructuras que tenemos. Por cierto, también el trasvase Tajo Segura. Todas las infraestructuras que tenemos deben de ser gestionadas con mucha mayor eficiencia y con mucho mayor control. Y hay que seguir trabajando con los regantes, por supuesto, pero también con los ayuntamientos, porque en el ciclo urbano del agua tenemos en nuestro país situaciones extraordinariamente diversas y muchas de ellas en absoluto deseables. Desde el punto de vista de la falta de depuración, lo comentaba antes Melissa, este es un país donde depuramos agua y no la reutilizamos. No en todas las cuencas, en la cuenca del Segura hay un grado de reutilización importante, pero por ejemplo en la Comunidad Valenciana hay 300 hectómetros cúbicos procedentes de la depuración en zonas costeras que no se reutiliza. 300 hectómetros cúbicos, que no es una cuantía menor. Por lo tanto, el Gobierno socialista, el Partido Socialista, aboga por trabajar en ese marco europeo que nos obliga a todos e intentar aprovechar al máximo todas las fuentes de suministro de agua de una manera eficiente y teniendo en cuenta los caudales ecológicos establecidos desde la comunidad científica, no desde ninguna ideología. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. La Comunidad de Regantes de Lorca se constituyó el 24 de noviembre de 1978. Se trata de una entidad que tiene el carácter de corporación de derecho público y cuya principal finalidad es velar por el buen orden de los aprovechamientos hídricos y realizar las funciones de distribución y administración de las aguas que tiene a su cargo. Comunidad de Regantes de Lorca. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Cariño por la tierra y el producto. Tenacidad y visión de futuro. Décadas de innovación. Esfuerzo y trabajo. Investigación como base del conocimiento. Sostenibilidad. Personas. Son los cimientos que permiten a Primaflor disponer de un producto natural, fresco y lleno de sabor. Primaflor, impulsada por la búsqueda permanente de nuevos modelos de futuro en el sector agroalimentario, es el mayor productor nacional de hortalizas y uno de los mayores suministradores del mercado internacional. 2.700 personas trabajan para proporcionar alimentos frescos y saludables a más de 25 países. Innovación continua movida por un objetivo: la producción sostenible de alimentos sanos, sabrosos y seguros. Bienvenido a Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, una empresa dedicada al asesoramiento y consultoría de empresas profesionales y particulares desde 1983.
Nuestras áreas de actuación profesional abarcan un asesoramiento completo desde la toma de contacto, puesta en marcha de la actividad económica y seguimiento continuado. Proporcionamos asesoramiento fiscal, financiero, mercantil, contable, laboral, jurídico y de dirección. Contamos con más de 35 años de experiencia y calidad en el sector, personal cualificado en formación continuada y el software más avanzado. En Domingo Correas Asesores, Auditores y Abogados, nuestros objetivos son los suyos. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos.